El tiempo es suyo, pastor. Buen día hermanos. Tenemos un día muy hermoso, aunque aquí está en el área de Houston, está con un poco de nubosidad, de humedad, pero esos son solamente bendiciones. Así que, como escuchamos, tenemos la lección, la iglesia y la educación. Tenemos que hacer una pregunta, ¿enseñando qué? ¿Educando qué? Bueno, la función de las iglesias es educar, enseñar. Lo hemos escuchado muy hermosamente presentado hoy. El hermano Albudari nos estaba diciendo eso, de que ha encontrado que la iglesia es una escuela. De eso se trata la lección de hoy. ¿Qué clase de educación da una iglesia? Bueno, ya sabemos qué educación da una escuela, qué educación da una academia, qué educación da una universidad. Pero la iglesia, ¿qué clase de educación da? La función de la iglesia es educar sobre Cristo, educar sobre la eternidad. De eso es que trata la lección de hoy. Y voy a leer acá del versículo de memoria una partecita de este versículo que se encuentra del apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses 2:6 al 8. Pero voy a leer solamente una partecita que dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Bueno, Pablo, esto yo lo voy a decir de otra manera. Él dice que él hubiera querido a entregar su vida, y es que él lo hizo. Ya Cristo había entregado su vida y Pablo no la había entregado todavía, pero poco tiempo después la entregó. Así que eso es el ingrediente que se le pone a la obra de la iglesia como escuela de educación, entregar la vida. El mandato bíblico es enseñar que Cristo entregó su vida por nosotros. Y dos, y que nosotros tenemos que entregar nuestras vidas a la gente también. La gente debe recibir la vida de Cristo primero. Ese es el mensaje. Y entonces en esa obra, luego nosotros entregar nuestras vidas. Eso es la base de del estudio de hoy. Quisiera ver si hay algún comentario de la lección que usted aprendió en esta semana. Sí, yo aprendí que todo lo que se da de teoría en la iglesia es importante, pero no es lo más esencial, sino la vivencia del amor, el amor con que se trata a todas las personas. Eso es lo que Jesús realmente quiere que transmitamos a través de la educación en la iglesia. Y yo le agradezco al Señor porque en la iglesia de la mansión eso es lo que estamos fomentando, de que Jesús viva en nuestros corazones para poder educar a la gente en amor. ¿Algún otro comentario? Voy a leer lo que dice aquí en la introducción. Para que la iglesia sea un lugar de aprendizaje, así que el énfasis es que la iglesia es una escuela. La diferencia es que enseña. Es un lugar de aprendizaje. Debe proporcionar el espacio para que haya verdadero diálogo, donde no hay condiciones para preguntar y para debatir, para presentar temas en dos direcciones, para contestar preguntas. No hay condiciones
para crecer. Entonces dice, así como suele decirse en la escuela, no hay pregunta tonta, no hay pregunta tonta. Debemos ofrecer dentro de la iglesia un entorno seguro para que cada persona crezca en la gracia y en la comprensión de Dios y su plan para la vida. Así que Dios ha dejado en las manos nuestras las llaves del reino de los cielos. Cristo se lo dijo a Pedro. Y ese Pedro somos todos. A ti te doy la llave del reino de los cielos y que a quien tú quieres abre y a quien tú quieres cierra. Así que entonces es una responsabilidad grande. Pero eso es lo que Dios ha puesto en nuestras manos y esa es la función de la iglesia. ¿Hay algún comentario? ¿Pregunta? Pastor, que de alguna manera, incluso en nuestras propias iglesias, nos pasamos muchos años de nuestra vida yendo solamente los sábados a sentarnos en una silla y a escuchar pues un sermón y luego nos vamos, ¿cierto? Y nuestras vidas siguen siendo iguales y no pasa nada. Solo en los últimos años, yo diría en estos ahora poco, yo estoy sintiendo el pertenecer y el ser como discípulo, ¿no? Como, y que hemos visto que a veces yo primero pensaba, pero ¿cómo están permitiendo que durante el sermón que está haciendo el pastor, pues como que haga una pregunta? Sí, y entonces yo un día lo escuché usted que dijo, no, deje que pregunte, esto es para que la gente participe. Estamos por ahí en la iglesia donde estamos hablando, a propósito también por la calle La Mason. Entonces es eso, como que el paradigma que uno tiene en la mente de lo que es ir a escuchar a alguien solamente y que uno cree que no puede preguntar y que uno cree que está... Yo personalmente soy muy tímida para preguntar, me da como mucho... Soy muy tímida, me siento, tengo como que temor a ser juzgada, que me digan esa pregunta, pero ¿por qué preguntas eso tanto tiempo que tienes que estar en la iglesia? O sea, ¿me entiende? Pero no ese no es el objetivo. El objetivo es que sea un espacio de hacer preguntas y de contestar para que estemos preparados como discípulos y poder así mismo nosotros discipular a otros, ¿cierto? Y entonces eso he encontrado, por ejemplo, aquí en la iglesia, que está el espacio de los sábados en la tarde de preguntas y respuestas, que siempre está el doctor diciendo, alguien tiene preguntas, usted mismo está haciendo preguntas. Eso es el deber ser y esa es la escuela realmente de la iglesia que Cristo quiere que seamos para, ¿cierto? Y entonces estamos muy lejos, digo yo, incluso en nuestra propia denominación de eso, porque seguimos yendo muchos los sábados a sentarnos y no estamos haciendo más que eso. El ministerio de Jesús, sus sermones eran de preguntas. Era en dos direcciones. Donde quiera que usted lee, ve allí Cristo y sus sermones eran así, era en dinámica. A mí, cuando yo estoy predicando, la pregunta de la gente es la que me da la pauta de mi sermón. Siempre se lo digo la mayor parte de las veces cuando me interrumpen en un sermón. Le digo, esa pregunta es la que yo necesitaba urgentemente. ¿Qué pasa cuando una gente pregunta? Que todo el mundo ahora se concentre en la pregunta. Y esa gente que preguntó, de repente, tiene más impacto que yo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que pasó lo mejor que tenía que pasar en un sermón. Que rompieran la monotonía. Que eso lo hacen las preguntas. Tiene un poder para romper la monotonía. Entonces, lejos de ser eso un caos, es una pieza vital
para poder impartir lo que se va a impartir ese día. ¿Algún comentario, pregunta? Si no hay, quiero referirme a la parte que creo más importante, o una de las más importantes de la lección nuestra de hoy. Y es la parábola del buen samaritano. Hay dos frases que tengo para compartir allí. Dos frases que saqué. Y es cuando Cristo, alguien le preguntó quién es mi prójimo. Yo quiero que se grabe bien lo que voy a decir. Usted puede leerlo, usted tiene su Biblia allí. ¿Ve? Recuerde que eso está en Lucas 10:30. Alguien le preguntó a Cristo quién es mi prójimo. Y la respuesta que Cristo dio fue un hombre. Esa fue la respuesta que Jesús dio. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntaron. Y Cristo le contestó, un hombre. Esa fue la respuesta calculada que Jesús le dio. Y cuando terminó, Jesús, ¿qué hizo? Lo mismo que estamos hablando ahora en su sermón. Él lo hizo con preguntas. Cuando Jesús terminó de eso, hizo una pregunta a su interlocutor. Ese es el método que Dios dejó, no son los sermones que tenemos hoy. El método de sermones que tenemos hoy, que bien se le puede llamar la ley del embudo, no concuerda, nunca ha concordado con el método de Dios. Jesús no lo usó nunca, Pablo no lo usó. Porque ese es un método pagano. El método del embudo, de la presentación, es un método pagano, es aportado por los griegos. Los griegos son los autores, los estoicos de ese método, de que se levante alguien allí para que haga una definición de algo. Se le llama retórica. No es bíblico. El método de Cristo, el método hebreo, recuerde bien que el método griego es el método de los maestros y los discípulos, para que los maestros absorban todo lo que a los discípulos absorban todo lo que el maestro dijo. El método hebreo es diferente. Se le llama discípulo porque se tomó de los griegos, porque ya se estaba en la cultura griega cuando Cristo vino y se usó la cultura griega como vehículo. Pero no se usó el método griego de que los discípulos simplemente ellos reciban, como hay aves que alimentan a sus hijos, la cotorra, por ejemplo. El pichón no hace nada y la mamá recoge la comida, la echa en una bolsa que tiene en su estómago, una bolsa diferente a donde echas los alimentos para ella. Y entonces va y la palabra que se usa para eso en castellano, en español es regurgitar. Regurgitar es ingerir para devolverlo, regurgitar. Ese es el método griego. En el método hebreo, allí se cree diferente. ¿Qué se cree en el método hebreo? Mientras que los griegos creen que el maestro lo sabe todo y el alumno debe recibir para aprender, los hebreos no creen eso. Mire qué diferencia. Los hebreos creen, y eso es lo que nos dieron,
que en la discursiva hebrea, el Espíritu de Jehová viene a asistir al presentador y que el Espíritu de Jehová viene a asistir o impactar al oyente. Mire qué diferencia tan grande. Cuando yo aprendí eso, entonces ya renuncié al método griego del maestro que lo sabe todo para que el alumno aprenda. También se usa en la universidad. Allí el maestro lo sabe todo. El alumno después, cuando recibe esa información, también se irá conociendo. En el método bíblico hebreo, no. Allí un maestro de 50 años aprendiendo debe saber que una persona que escucha el primer día puede ser impactado por el Espíritu y recibir una revelación que el maestro debe estar preparado para recibir un impacto del Espíritu que el alumno reciba revelación que el maestro no sabía. No sé si me hice entender, pero yo así es que actúo. Sí, pastor. Se hizo entender porque lo hemos experimentado en el grupito que mencionó Daris, a personas que jamás habían leído la Biblia, que jamás han estado involucrados en ninguna cuestión religiosa. Y cuando participan, cómo aprendemos de ellos, Dios les da revelaciones increíbles. Es mejor que sepamos eso, mejor que lo sepamos por varias razones. Una de ellas es si el maestro, según el método bíblico de Cristo, de la Biblia, hebreo, entiende eso, entonces se evita creer que el alumno no sabe y que él sabe todo. Y cuando se usa ese método pagano, donde el alumno no sabe y el maestro lo sabe todo, simplemente se atropella el aprendizaje, se echa a perder, se daña. Y el daño que la iglesia ha sufrido por ese método es incalculable, irreparable. Porque allí se usa un método pagano a donde lo que se va a recibir es de hombre. Y cuando en el plan divino se enseñan los hombres, es un desastre. Lo que único que se cosecha es el fracaso. Y hoy tenemos mucho mal, muchos problemas. Porque cuando es el espíritu, el maestro tiene una responsabilidad, pero tiene que tener mucho cuidado, porque a veces el alumno quien le enseña. Y eso le pasó cuando Jesús por 3 días se quedó en el templo, que allí los grandes maestros de Israel simplemente se encontraron con un alumno precoz de 12 años que sabía más que ellos. Y ese no fue el único caso. El que entiende el plan divino tiene que estar preparado para que eso le pase todos los días. Entonces ya usted ve que la dinámica es muy diferente. ¿Algún comentario, pregunta? Todo esto estoy tomándole tiempo, porque es parte de lo que estamos estudiando hoy. Recuerde que hoy estamos estudiando es ahora educación, pero ¿educación qué? Bueno, estamos estudiando la educación espiritual. Así que esto que hemos explicado, esto es muy importante. ¿Algún comentario, pregunta? Lo que dijo Luz Dari, aquello de que lo tímido que sé para hacer preguntas, tenga mucho cuidado, porque el miedo es
una de las trampas más grandes para hacer daño en la tierra. De hecho, en la lista de lo que se van a perder, escuche esto, de Apocalipsis, es una lista larga de la gente, de las cosas malas que hizo. Los cobardes están en primer lugar. Dice los cobardes, los perros, los cobardes primero. ¿Qué es cobardía? Que hay un versículo en la Biblia, en los Proverbios, que dice: el temor del hombre es una trampa, o el temor del hombre pondrá lazo. Indica que cada vez que un ser humano tiene miedo, actúa ocultando herramientas que le producirán trampa a la gente que lo rodea. Porque Dios ha hecho que cualquier gente que nos rodea tenga una herramienta del espíritu que, si la hubiera presentado, se hubiera evitado grandes problemas y se hubiera traído a la luz grandes verdades. Y por miedo quedó oculto. Por lo tanto, Satanás tomó control, porque no hubo participación en grupo. Si el predicador no está ungido por el espíritu, Satanás ese día hace su agosto. Y lo que se predica es un disparate. Por eso Dios ha puesto, el plan divino era y es que las predicaciones sean en dinámica, que entre todos aporten, porque Dios no le gusta, no trabaja, no está en su agenda el monopolio, simplemente no lo tolera el monopolio. Cristo dijo en Mateo 23, maestro, no llamen a nadie en la tierra. Ustedes tienen un solo maestro, es el Cristo. Eso en el mundo pagano no funciona. Pero en lo que estamos estudiando esta mañana es así que funciona. Maestro puede ser todo el mundo. Yo ahora estoy compartiendo la escuela sabática, pero yo estoy sabiendo, claro, bien, que el espíritu de ninguna manera opera esto con el monopolio. No funciona de que yo tengo el dominio del conocimiento. Estoy claro de eso. ¿Hay un comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, pastor, yo sí tengo una pregunta, porque yo sé lo que usted dice, ¿verdad? Porque yo asistía a la iglesia católica y ahí pues nunca nos daban la oportunidad de nosotros hacer alguna pregunta de lo que se estaba hablando, solamente ellos hablaban y nunca nos permitían hacer una pregunta. Y hoy en la mañana yo me desperté a las 20 para las 4 y me puse a leer aquí la clase de hoy y encontré aquí en Job 38 que, ¿verdad? Pues que Jehová convenció a Job de que él era una persona ignorante. Y entonces, pues, ¿verdad? Estuve estudiándolo porque pues yo sé que yo también soy una persona ignorante. Y me di cuenta aquí que donde dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Es en el versículo 4. Y en el 18 dice, ¿has considerado tú las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Y pues desde luego que no lo sé, porque yo misma me estaba, pues, ¿verdad? Tachando lo que yo no sé nada de eso. Y dice, ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? El 30 dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Entonces, ¿verdad? Ahí es donde uno se da cuenta de que uno piensa que ya sabe, pero pues en realidad no hemos aprendido nada. Bueno, hemos aprendido lo poquito que hemos aprendido acá con ustedes, pero pues tenemos toda una vida que no hemos aprendido hasta ahorita. Gracias. Gracias por el comentario. Yo voy a enfatizar esto en lo que dice la lección aquí, de una de las partes más importantes de la lección. Usted tiene la lección. Y es la parte de la parábola del buen samaritano. Número 1. Le preguntaron a Cristo, ¿quién es mi prójimo? Y Cristo dijo, un hombre.
No dijo si era blanco, Sí, no dijo si era negro, sí, no dijo tampoco de qué país era y no dijo si era rico, ni dijo si era pobre. sí, Y la palabra hombre en la Biblia, recuerde bien que incluye a la mujer. La Biblia sigue repitiendo que la mujer salió del hombre. sí, Por lo tanto, hoy, por causa de política y de muchas cosas, ahora hay que decir hombre y hay que decir mujer. En sí, la Biblia, hombre, ya con eso se cubre todo, porque la Biblia sigue recordando que la mujer salió del hombre. Entonces, cuando Cristo dijo aquí, le preguntaron quién es mi prójimo, dice que fue para justificarse, porque él sabía quién era. Pero Cristo llena todas las expectativas de la gente, aunque sean caprichosas. ok. Así que entonces le contó la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Un hombre. Y lo fue a propósito para no decir que era judío o que era canadiense. Sí, No dijo si era blanco, no dijo sí. si era rico, no dijo si tenía un doctorado, Ujú, para que entienda claro que mi prójimo es un hombre. O sea, toda persona. Esa es la primera frase. Y la última fue que cuando Cristo terminó, usó lo que dijimos hoy de las preguntas. Ese es el ok. método hebreo y el de Cristo. Y Cristo, cuando terminó su relato, le preguntó: ¿quién tú crees? Le pregunta, que fue el que hizo de misericordia. Y él le dijo quién fue. Tampoco la persona que contestó dijo si era negro, si era blanco, de qué país, Sí, si tenía doctorado, tampoco. Ni Cristo ni él definieron a la persona. Dice, bueno, el que hizo con él misericordia. sí, Así que ya ambos quedaron claros que es toda la humanidad la que es mi prójimo y que el que hace misericordia, no importa quién sea, si es rico o pobre, ese es el que encaja en el plan divino. Pero la última frase que quiero llamar la atención es que Cristo le dijo: ve y haz tú lo mismo. ujú, sí, Así que la parte más importante de nuestra lección hoy es esa parte, es la parábola del buen samaritano. sí, ok. ¿Qué es lo que había de por medio allí? Bueno, el apóstol Pablo ya ha dicho, predicó a la gente que Cristo dio su vida para salvar a la humanidad. Y él estaba diciendo allí en el versículo de memoria de la introducción que él hubiera querido dar su vida. Yo dije que él la dio por ellos, que nosotros tenemos que dar ahora la vida por la gente, pero que aquí en esta parábola la persona que el protagonista de esta historia dio en sentido figurado su vida. ¿Por qué? Porque esta persona que se agachó a atender al herido, la persona que se agachó a atender al herido, donde se agachó era un lugar de ladrones, asesinos, atracadores. Por lo tanto, primeramente pasó un sacerdote y, sabiendo que el lugar era peligroso, vio al hombre herido, pero viendo que era un lugar de atracadores, de ladrones, criminales, por eso fue que se fue. Y que pasó un levita también y miró, y considerando ese peligro, se fue y no hizo nada. Por lo tanto, este hombre se agacha a atender a un herido en un lugar de atracadores, asaltantes, ladrones, asesinos. Así que en un sentido figurado, él entregó su vida. Porque la persona que golpearon al hombre que él atendía, se quedaron atendiendo allí a ver qué iba a pasar. Y este hombre que se agacha a atender al herido está en mejores condiciones monetarias, financieras, que el herido. Porque del herido no dice que tenía caballo, y este llevaba montura y llevaba dinero.
que siguió después que lo dejó en el hotel, en sus negocios, y le dio el dinero para pagarle el hotel, y cuando vino dijo, si algo te falta te lo pago. Así que él simplemente, figurativamente, entregó su vida. Es lo que la lección de hoy nos está diciendo, que nunca nosotros consideremos nuestro peligro cuando vemos problemas. Está diciendo que miremos el peligro de la otra persona, que es lo que este hombre hizo. ¿Algún comentario, pregunta? Fíjese, pastor, yo quiero comentar algo. Hace varios años estuvimos allá donde Fernando y Elsa con mi hija. Mi hija tenía el vehículo anterior. Y esa noche Fernando dijo, vamos a hacer aquí, a reunirnos y hablar sobre el buen samaritano. Entonces él les explicó, habló sobre eso, perfecto. Al día siguiente salimos porque mi hija quería visitar el lugar donde ella había vivido anteriormente en Houston. Cuando íbamos por toda esa vía principal de Houston, la llanta se le estalló. Entonces mi hija cogió y se orilló, pero orillándose ella, enseguida venía un carro atrás con un señor y con el hijo. El señor como que se había dado cuenta, fue algo de Dios. El señor enseguida se hizo al lado de ella y le dijo, ¿qué le pasa? Entonces la hija mía le explicó la situación. Digo, no se preocupen, yo le quito la llanta y la llevo aquí a la llantería. Espérenme aquí mientras yo arreglo eso. Entonces mi hija, esperamos hasta que el Señor regresó. Entonces mi hija le habló sobre el buen samaritano y él dijo, ¿eso qué es? Yo no conozco de eso. Yo nunca había escuchado eso. Entonces mi hija le explicó quién era el buen samaritano y que él había sido el buen samaritano en ese momento. Entonces él nos dijo, allá en la bomba ya sabían la situación que ustedes tenían aquí. Ya estaban preparados para inclusive hacerles hasta una estafa. Cuando yo llegué que les traje la llanta, no les gustó que yo les estuviera ayudando a ustedes, porque vieron, pues, se dieron cuenta, pues, que éramos dos mujeres. Entonces ya estaban dispuestos para, no sé qué hacer. Él dijo, porque ese es un lugar que no es de confianza, es un lugar maluco, es un lugar donde se arreglan las llantas, es un lugar allá apartado, una situación bastante difícil si ustedes hubieran tenido que ir allá. Entonces fíjese usted cómo es Dios de maravilloso, cómo nos ayudó esa vez. Y el mismo Señor nos puso la llanta con el hijo y todo. No le quiso cobrar nada a mi hija. Mi hija le agradeció mucho, le dio su nombre y todo. El Señor se fue. El hijo tenía hasta aritos y todo. Y el Señor dijo que él no conocía quién era el buen samaritano ni eso qué significaba. Entonces con eso pues nosotros nos dimos cuenta que nunca había leído la Biblia, que no sabía de qué religión era porque ni le preguntamos ni nada, pero mi hija le explicó exactamente qué era el buen samaritano. Y le dijo, lea para que usted se dé cuenta que usted ha sido un buen samaritano con nosotros. Entonces, de que usted habló del buen samaritano, yo enseguida se me vino a la mente esa anécdota que tuvimos esa vez. Señor es grande y poderoso, como venía ese señor atrás y enseguida se estacionó a ayudarnos. Entonces, ese fue el buen samaritano, sin siquiera conocer lo que estaba haciendo. Entonces, se ayudaron mutuamente, Sí, esa maravilla de Dios. Se ayudaron mutuamente. Bien, esto quiero mencionar también en la lección acá esta otra parte. Y es a donde dice, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16. Cristo dijo en una ocasión que Él es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y ahora entonces dice, vosotros sois la luz del mundo. Eso nos dice a nosotros, más o menos, podemos a compararlo con esta alegoría que pasa con el sol y la luna.
que la luna no tiene luz propia, pero la parte más oscura del día no es el sol quien asiste, sino la luna. Porque cuando viene la noche, el sol no puede llegar. Porque la noche se hace porque la tierra misma se interpone entre nosotros y el sol. Allí la luna, en esa circunstancia, obra, pero la luna recibe la luz de nosotros. Así también Cristo vio que millones de personas no tienen acceso a Dios debido a que la cultura, los prejuicios, los engaños lo han separado de Dios. Y nosotros entonces somos la persona que tenemos la herramienta para poder llegar a donde ellos están, porque podemos trabajar con el embrollo de sus creencias, de sus prejuicios, de sus temores, porque nosotros podemos allí vivir una vida, que eso es lo más importante del evangelio. No es la retórica. Lo grande del evangelio es la práctica, como vimos con el samaritano. Y esa parte nosotros podemos hacerlo. Porque para Dios venir a la tierra a vivir una vida que ellos puedan apreciar, para que aprender con el ejemplo, tendría que Cristo haberse quedado en la tierra. Porque Él con el ejemplo enseñó, pero tendría que haberse quedado. Y en el plan de Dios estaba que Él se fuera. Y la retórica no tiene mucho poder. Uno de los grandes problemas y debilidades de la iglesia ha sido que se ha quedado dando discursos. Y en el plan de Dios no está que los discursos tengan tanto impacto en la gente, sino las acciones. Los discursos y la doctrina son religión abstracta. Esa no tiene mucho poder, sino la religión concreta. Esa es la que tiene poder. Esa se nos ha encomendado a nosotros. Y esa, es la que hizo el buen samaritano, y es la que se nos pide que nosotros hagamos cuando Cristo dice: yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. En otra palabra, ustedes no tienen luz propia, reciban de mí, pero vayan y alumbren ustedes. Repito, no tanto con discursos. A una persona se le lee la Biblia, una gente sin comer, como hay millones de personas muriendo de hambre. Y allí se le lee la historia de que Cristo multiplicó panes y nos vamos a casa y lo dejamos allí. Lo que estamos es burlándonos de ellos. La humanidad enferma, llena de enfermedades, millones de enfermos. Abrimos la Biblia y leímos que Cristo sanó a los enfermos, lo vamos a casa, lo dejamos enfermo y estamos burlándonos de ellos y le estamos predicando la Biblia. ¿Ve? Vamos a los funerales y le contamos que Cristo resucitó muertos y a Lázaro. Y nos vamos a casa. Es una burla. Cristo simplemente lo que mandó fue: resuciten muertos y echen demonios, sanen enfermos, multipliquen panes. Usted ve los huracanes como están acabando. Cristo dijo: reprendan tormentas. Por eso fue que lo hizo en el lago. Esa es la luz del mundo. ¿Hay algún comentario, pregunta? Pastor, yo tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, hace tiempo le hice la misma pregunta, ¿verdad? Y la respuesta fue que el que no se esté haciendo o el que yo no lo pueda hacer, que es el fracaso de todos, que no lo estamos haciendo. Pero pues
como como la palabra de Dios dice que lo hagamos, pero yo no veo que nadie lo hace. Entonces, como eso de compartir la palabra, como el ejemplo que acaba de dar de cuando un familiar fallece y ir y hablarles del evangelio, una cita bíblica, como usted dice, la de Lázaro, la resurrección, y que es una burla. Entonces, ¿cómo, pastor? Entonces, yo entiendo que es como dijo usted, con los hechos, con el comportamiento, pero ¿qué más? No más nada. El evangelio que Jesucristo predicó fue con hechos. No hay otro evangelio. Es decir, pastor, entonces dándole comida a los pobres, a los que no tienen comida, dándole la palabra de Dios y a la gente que no tienen ropa, ayudándolo, a la gente que necesitan encouragement, dándole coraje de la luz que tenemos nosotros compartiendo esa luz. Es decir, el ser humano son los griegos que son paganos, lo que ellos creían que la gente necesita ideas. Los estoicos, ellos menospreciaban el cuerpo, la materia. Por lo tanto, para ellos, el darle comida a un hambriento, resucitar un muerto, para ellos no tenía importancia. Pero ese es un método pagano. El método bíblico es que el ser humano es físico. El evangelio es, porque es lo que Cristo hizo, es soluciones. Es soluciones. Esa es la luz del mundo. Soluciones. Los seres humanos en el plan divino tienen un estómago vacío. En el plan divino los enfermos tienen un cuerpo enfermo. Si no se hace eso, no se ha predicado, porque ese es el evangelio de Dios, es soluciones. Soluciones, entonces, pastor. Soluciones. Cristo le dijo al hombre que le preguntó, y él le contó la historia del buen samaritano. Le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ok. No le dijo que predique, le dije que haga. Haz tú lo mismo. Las palabras, nosotros somos las soluciones, pastor. Caminando. Sí. Amén. Amén. El evangelio retórico, el evangelio de ideas, no es hebreo, no es bíblico, es pagano. Ellos eran lo que no querían nada con la materia y la menospreciaban y no operaban en ella. Y después entonces entró la iglesia cristiana en el tiempo de Constantino. Y la gente entonces se fue a los conventos, se fue a los retiros. No casarse, no familia y no trabajo. Y reinó la miseria, el hambre, porque se fueron a cultivar ideas. Y las ideas es la que y el mundo se llenó de miseria, una miseria en la Edad Media, que eso fue del otro mundo. En otras palabras, pastor, si nosotros vamos a un funeral, pero no hemos llegado a la semejanza de Cristo en resucitar al muerto, tan siquiera darle vida a los que están ahí, que no tienen esperanza, y darle algunos recursos, más allá de una palmadita en el hombro y unas palabras. Pero llegará el día donde necesitamos también ser como Jesús es, resucitar, no nada más hablar. Míralo de esta manera. Voy a terminar, ya el tiempo se me está terminando y tengo que predicar en otra iglesia. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si una persona va a estar en una funeraria en una semana y usted lo evita con lo que se le dio a los adventistas del séptimo día, de los adventistas del séptimo día se nos entregó en las manos cómo
nosotros sanar a toda la humanidad. ¿Cómo sanar enfermos? Se nos dio todo. Y usted evita, se le quitamos a las funerarias su medio de subsistencia, sanando al mundo. Dios lo ve como resurrecciones. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros sabemos, por ejemplo, para ser práctico, no quiero quedarme en el método griego de lo abstracto, porque no es bíblico. Hay que ir a la práctica. Escuche bien. Dice la ciencia de la medicina, dice así. En un cuerpo ácido, todas las enfermedades tienen su caldo de cultivo, donde se mueven con libertad. En un cuerpo ácido. En un cuerpo alcalino, no pueden. Es como si usted viene y le tira un ingrediente a donde todas las enfermedades mueren. Ya no pueden las enfermedades estar donde es alcalino. Donde es ácido, allí ese es su caldo de cultivo. Es su territorio para que ellas crezcan. Eso nosotros lo sabemos. Ok. Entonces, había en España, eso nos lo contó un gran naturista español, que lo invitamos a Nueva York y nos dio allí una serie de temas. Y él es un gran naturista, un gran médico, que hace maravillas. Y él le quita muertos a las funerarias. Entonces había un amigo de él que por diabetes y otra cosa le iban a cortar una pierna. Y conversando de otra cosa, él le avisó eso y le dijo, mira, oh sí, ya yo voy a ir, ya tengo la cita para ir. Creo que pasado mañana, en unos días, pasado mañana, que me corten la pierna porque ya solo así me pueden salvar. Porque ya tiene gangrena, tiene infección y hay que extirparla para salvar el cuerpo. El naturista le dijo, si tú haces lo que yo te digo, no te cuesta nada. Intentar a ver si salva la pierna. Bueno, se vale de ese método de lo ácido y lo alcalino. Así que le dijo él, dice, haz un intento de tú alcalinizarte, a ver qué pasa con la pierna. Y él le dijo, mira, porque ya era reconocido mundial, en toda España, lo que tú me digas yo lo hago. Él le dijo, pues mira, el limón tiene sabor ácido, pero es alcalino. Así que tómate, no comas nada, ayuna, no comas solo agua. Y tómate el jugo de 40 limones mañana. No pierdes nada. Ya era un caso que la pierna estaba ya podrida. Así que él se tomó los limones y el cuerpo se le alcalinizó. Y cuando fueron a cortarle la pierna, él dijo, no me pueden tocar si no me examinan. Dijeron, no, todo está listo, ya los médicos saben. No, tiene que examinarme. Y cuando le examinaron, dijeron, mira, creo que hay que esperar. Vemos que aquí ha entrado un ingrediente nuevo. Está viendo un tipo de mejoría de la pierna. Vemos que está la infección, la podredumbre está cediendo. Y él hizo ese tratamiento y simplemente se alcalinizó el cuerpo y la pierna no hubo que cortarla. Y eso es universal. Así está el mundo lleno de casos todos los días. Que una gente simplemente se va a morir en una semana o mañana. Y simplemente hay un tratamiento natural que lo libra, que lo salva. Porque por algo Dios le dio simplemente a los adventistas del séptimo día, le dio la reforma pro salud. La señora White dice que eso tiene ingredientes superiores al método de Cristo. Son palabras grandes.
¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo sanó al cuadripléjico de allí del estanque. Y después que lo sana, le dice, mira, has sido sanado, no pesque para que no te pase algo peor. ¿Qué le está diciendo Cristo? La sanación que yo te hice, que es de Dios, no te asegura nada. Lo dijo el mismo Cristo. Si tú no coges en tus manos el proyecto para tú organizarte, mi curación, que es de Dios, te aseguro, te aviso, no te sirve. Entonces, cogiendo ese concepto, en la dejo ahí, dice, el método de Cristo tenía varios propósitos y uno de ellos era impactar para que la gente sepa que Dios ha venido a visitarlo y otras cosas. Pero no era el mejor método de sanar a la humanidad, porque si lo sana de esa manera está violando lo que hemos estudiado esta mañana y todos estos días. Es el libre albedrío que Dios viene para él venir a tomar en control, donde el plan divino es que las cosas nuestras de nuestro bienestar y nuestra cosa la manejemos nosotros. Y con los milagros eso no ocurre. Es una intervención de afuera invasiva. Por lo tanto, Dios no tenía planes de que Cristo con los milagros y que con milagros sea que se arregle las cosas del mundo, sino con las leyes. Entonces, el método nuestro que se le ha dado es que con leyes se sane al mundo, para que no haya que decirle, mira, ha sido sanado, no haga algo peor, porque se le enseña. A los adventistas se le dio para que sane la tierra entera. Si hacen eso, muchas funerarias no van a comer. Eso se llama resucitar muertos. El evitar que muertos que ineludiblemente van a la tumba, usted lo evita. Usted está resucitando muertos. Voy a terminar por el tiempo. Que Dios le bendiga. Voy a orar. Padre, grande es tu misericordia. Pongo en tus manos, Señor, nos ponemos en tu mano y a tu pueblo y al resto de las actividades en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Buen día.